va a revelar que no estás sola ni estás solo. A partir de esta noche tu vida y tu persona cambian, porque Dios no ha cambiado. Nosotros los hombres no hemos tenido la posibilidad de conocer realmente a Dios, pero por eso es que hemos hecho este tiempo. Esto se ha hecho con un propósito. Dios destinó esto para que en esta noche conozcas a ese Jesús que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y los que estaban enfermos van a ser sanados, los que estaban oprimidos van a ser liberados, los que no tenían esperanza, hay esperanza. Los que pensaban están perdidos van a encontrar el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está aquí. Hay camino, hay verdad y también hay vida en esta noche para nosotros. Hay camino, hay verdad y hay vida. De cierto no morirás, sino vivirás. Cuando nosotros vemos la carta de los Hebreos, lo que estamos diciendo es: Jesús caminó por la tierra, Él bendijo a las personas, amó a las personas, ministró a las personas. Es lo mismo que Él está haciendo en este lugar, esta noche. Por eso ustedes de pronto ven gente ser sanada, porque el deseo de Dios es sanar a los enfermos. Jesucristo de Nazaret, uno de las causas por las cuales fue a la cruz fue para quebrar la maldición. ¿Cuál era esa maldición? La enfermedad. Y cuando Jesús murió, rompió esa maldición. Por eso su palabra declara que por las llagas de Jesús nosotros recibimos sanidad. Y en esta noche Dios te va a sanar a ti. En esta noche Dios te va a sanar a ti. El mismo Jesús que habla la carta a los Hebreos, que es el mismo de ayer y por siempre, está en esta noche en este lugar. Y vas a ser curado, vas a ser curada, vas a ser sano. Prepárate. Decir a la enfermedad, hasta aquí estuviste viviendo en mi cuerpo. A partir de hoy viene Jesús a vivir en mi vida. Y por su venida viene mi sanidad. Dígaselo al Señor: viene mi sanidad, viene mi sanidad, viene mi sanidad. Dios te va a sanar en esta noche. El gran problema es que no todas las personas tuvieron la posibilidad de conocer a Jesús. A veces uno le habla a la gente de Jesús y lo tienen como que está crucificado allá, no te puede abrazar, no te puede tocar, no te puede oír porque simplemente parece algo inanimado, sujeto, está estático ahí. Pero quiero decirte algo: Jesús ya se bajó de la cruz. Jesús ya salió. ¿Sabes qué anda haciendo? Anda buscando gente para bendecir, anda buscando matrimonio para restaurar, anda buscando enfermos para sanar. Yo no sé si me estás entendiendo. Anda buscando gente oprimida, a gente que le hicieron brujería, gente para libertarla, para romper, dice su palabra, para esto venido el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, para deshacer las obras del diablo. En esta noche Cristo está en este lugar para romper toda obra del mal, para quebrar toda maldición, para sacar toda amargura, para quebrar toda miseria, para romper todo lo que te hayan hecho. Porque yo entiendo eso, entiendo que el Dios, que la Biblia habla, yo tengo posibilidad de estar con Él. Hay personas que para usted y para mí parecieran ser inaccesibles. Tendríamos que pedir una cita con ellas o con ellos, y de ahí a ver si el tiempo de ellos está. Y a algunos humanamente parecería imposible, pero quiero decirle algo: la cita con Dios, la atención con Dios, el encuentro con Dios, usted no tiene que ir a ningún lugar determinado. Ahí donde usted está, abriendo su corazón, en esta noche Dios está dispuesto a asistir con necesidades. Dios está dispuesto a hablar contigo. Dios está dispuesto a escucharte. Quiero que entienda, esto no pasa por el esfuerzo que el hombre o la mujer haga. Esto pasa por la fe que tengamos que Dios está en este lugar, por la fe que tengamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si estamos creyendo eso, entonces prepárate. Dios te va a tocar, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar, Dios va a hablar contigo en esta noche. Dios va a hablar contigo en esta noche. Y quiero decir algo por último: cuando Dios habla, cuando Dios trata con nosotros los seres humanos, hay algo muy importante que Dios hace. Y lo que Él hace es siempre respetar a la persona. Pero hay mucha gente que todavía no entiende y elige mal los caminos para buscar una solución. Se refugian en la droga, se refugian en el alcohol. Otros piensan que el tren de la vida pasó y ellos se quedaron en la estación del olvido. A nadie le importás, para nadie valés, nadie da nada por ti. Yo quiero decirte algo:
todas esas personas que piensan de esa manera, quiero decirte que Jesús te está esperando. Hay muchas personas que no entienden y viven enfermas, atadas a remedios, no encuentran solución. Y quiero que usted me comprenda algo. El mismo Jesús que hace 2000 años sanó enfermos, es el mismo Jesús que en esta noche está en este lugar. Dios a ti te puede sanar en esta noche. Dios a ti te puede libertar en esta noche. Dios a ti te puede bendecir en esta noche. El problema es que no le hemos dado el lugar. Necesitamos abrir el corazón para que Él venga. Yo quiero en esta noche pedirle a usted que abra su corazón. Él tiene que venir a mi vida. Jesús tiene que venir a mi persona. Si Él es el mismo de ayer, hoy, por siempre. Yo quiero que Jesús, que resucitó muerto, que sanó enfermo, que echó fuera demonio, venga a mi corazón. Porque cuando Él viene, las cadenas se rompen, las opresiones se rompen, la atadura se rompe, la enfermedad se va, una puerta se me abre, un camino comienza a abrirme, el horizonte viene para mi vida, la esperanza es una realidad. Necesito que Él venga a mí, quiero encontrarme con Él. Muchas personas se desesperarían, hay gente que hace cola, fila, viaja, por ver a un chamán, por ver un curandero, por ver un padre, por ver un brujo, el cual lo que va a hacer es simplemente acrecentar más maldición sobre la persona. Es lo que le va a hacer, le va a cobrar algo, y si no se lo cobra la persona, se lo va a cobrar el demonio. Yo quiero que usted me entienda, lo único que usted tiene que hacer es abrir el corazón a Jesús. Tu solución está en que el Dios que habla la Biblia en esta noche entre a tu corazón. ¿Cuánto lo quieren recibir? ¿Cuánto lo quieren recibir? Cuando yo le abro la puerta del corazón a Jesús, es cuando viene la vida sobre mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y diga conmigo, y la vida, y la vida, y la vida, dígalo, y la vida, y la vida. Abre tu corazón porque la vida viene en esta noche sobre tu persona. Haz espacio en esta noche, la vida viene. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy, recibe vida en esta noche. Lo bueno de Jesús es que Él a nadie obliga, Él a nadie impone. Pero hubo algo que Él dijo, todo aquel que me quiere conocer, todo aquel que me quiere experimentar, por eso me agrada. Porque nadie piense que esto es un manoseo, un manipuleo o algo por el estilo. Por eso me apasiona, porque Él te respeta. Él no te va a presionar, Él no te va a obligar. Pero Él dijo esto, si alguno oye mi voz y abre la puerta, porque Él dijo, de aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quiero decirte algo, es el deseo de Dios en esta noche, entrar a tu corazón. Lo que estás necesitando, Él lo tiene. Por eso Él dijo, yo voy a cenar. ¿Por qué no dijo, voy a tomar un café, voy a tomar un mate? Porque Él sabe que tenemos hambre, pero no hambre de comida. Necesitamos tener paz, necesitamos tener una solución a nuestros problemas. Hay un hambre. Muchos buscamos comer en otras cosas que no son Dios. Y las consecuencias y el mal se hace cada vez más grande. Lo que todos nosotros necesitamos es que Dios nos dé de comer en esta noche. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él.